Expresionismo abstracto, 1940-1970. Los comienzos del arte abstracto son difíciles de precisar. De hecho, podemos ver diferentes artistas con diferentes estilos apareciendo simultáneamente, cada uno aportando su toque personal a la definición de lo que constituye abstracto. Pero si hubiera que dar una fecha para el comienzo del arte abstracto, se puede acordar casi por unanimidad la fecha 1910, fecha que coincide con la primera acuarela abstracta de Vasily Kandinsky, representante de la abstracción lírica que daba prioridad a las emociones y el impacto de estas en el ser humano. Por otro lado, Malevich representó el suprematismo, un movimiento que buscaba la pura sensibilidad pictórica y donde se dejaba que las formas y los colores hablaran por sí mismos. El pintor ruso, vinculado al movimiento de vanguardia en Europa del Este, fue el primer pintor que no utilizó la composición formal. Así se llegó a definir el arte abstracto, como un arte que no representa la realidad. Este arte se concentra en colores y formas que están libres de los temas u objetos habituales del mundo exterior. Durante el periodo de entreguerras, el arte abstracto recibió poca atención a causa de las políticas totalitarias y el auge de movimientos artísticos como el surrealismo y del realismo social, que ponían un énfasis renovado en las imágenes. No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que una nueva vanguardia surge a principios de la década de 1940, un movimiento pictórico lleno de energía, conocido como expresionismo abstracto, Escuela de Nueva York o Action Painting, donde un pequeño grupo de artistas crearon un cuerpo de trabajo que introdujo nuevas y radicales direcciones en el arte, cambiando el mundo del arte. Dentro del expresionismo abstracto había dos grandes grupos, los llamados action painters o pintores de acción, que, que atacaban sus lienzos con expresivas pinceladas, y los pintores que utilizaban el color field o campo de color, llenando sus lienzos con grandes áreas de pintura. Aunque nunca fue una asociación formal, estos artistas, entre los que se encontraban Jackson Pollock, Barnett Newman, Willem de Kooning, Helen Frankenthaler y Mark Rothko, compartían ideas comunes, logrando avances muy audaces en la búsqueda de un contenido que rompía con las convenciones de la época, tanto técnica como conceptualmente. Su obra, casi toda creada en una escala monumental, se erigió como reflejo de su psique y expresión individual, y accediendo a su inconsciente y a fuentes arquetípicas universales. Estos artistas valoraban ante todo la espontaneidad y la improvisación y otorgaban la máxima importancia al proceso. Su trabajo no se puede categorizar dentro de un solo estilo, pero sí se puede agrupar en torno a dos propuestas básicas. Un énfasis en el gesto dinámico y enérgico, así como un enfoque reflexivo y cerebral en campos de color abiertos. En ambos casos, los resultados son imágenes principalmente abstractas, incluso cuando se basan en la realidad. Contexto histórico. La crisis y las secuelas de la Segunda Guerra Mundial son claves para comprender las inquietudes de los expresionistas abstractos. Estos jóvenes artistas se preocuparon por la irracionalidad y la vulnerabilidad del ser humano, su lado oscuro y la ansiedad generalizada que se vivía en todo el mundo. Deseaban expresar sus preocupaciones a través de una nueva expresión artística. Adolf Gottlieb, por ejemplo, llenó su trabajo de imágenes inspiradas en las tribus nativas americanas. Otros, como Clifford Steele, estaban tan desilusionados por los horrores de la guerra que optaron por evitar por completo las huellas de la tradición europea. Como dijo Barnett Newman, después de la monstruosidad de la guerra, ¿qué hacemos? ¿Qué hay para pintar? Tenemos que empezar todo de nuevo. Varios artistas estadounidenses miraron a los surrealistas, quienes estaban interesados en explorar el inconsciente y lo arcaico como símbolos universales de toda la humanidad. A través del contacto que tuvieron con artistas europeos como Ernst, Breton, Mondrian o Leger, les fue posible acceder a la liberación del inconsciente a través de dispositivos y estrategias surrealistas, como el automatismo psíquico, el automatismo y la improvisación. En busca de un tema antemporal y poderoso, recurrieron al mito primitivo y al arte arcaico en busca de inspiración dentro de la expresión en culturas antiguas o primitivas. Sus primeras obras presentan elementos pictográficos y biomórficos transformados en un código personal. La psicología junguiana también fue una influencia en su investigación del inconsciente colectivo, buscando una verdad sin premeditación. En una famosa carta al New York Times en junio de 1943, Gottlieb y Rothko, con la ayuda de Newman, escribieron: para nosotros el arte es una aventura,
y en un mundo desconocido de la imaginación, que está libre de fantasías y se opone violentamente al sentido común. No existe tal cosa como una buena pintura sobre nada. Afirmamos que el tema es crítico. En 1947, Pollock desarrolló una técnica radicalmente nueva, vertiendo y goteando pintura diluida sobre un lienzo en bruto colocado en el suelo, en lugar de los métodos tradicionales de pintura de caballete. Las pinturas eran completamente abstractas y tanto su tema o la falta de este, la enorme escala y una técnica radical impactaron tanto a los espectadores como a los críticos. Al mismo tiempo, de Kooning, a quien vemos aquí, también estaba desarrollando su propia versión de un estilo gestual muy cargado, alternando entre el trabajo abstracto y poderosas imágenes icónicas como la de las mujeres. Otros colegas, incluidos Krasner y Klein, estaban igualmente comprometidos con la creación de un arte de gesto dinámico en la que cada centímetro de una imagen está completamente cargado. Para estos artistas, la autenticidad o el valor de una obra radicaba en su franqueza e inmediatez de expresión, con la pintura como una revelación de su identidad. El gesto se convierte en la firma del artista, es la evidencia del proceso real de creación de la obra. Es en referencia a este espacio de la obra que el crítico Harold Rosenberg, quien acuñó el término pintura de acción en 1952, hace el siguiente comentario. En un momento dado, el lienzo comenzó a aparecer para los pintores estadounidenses como un escenario en el que actuar en lugar de como un espacio en el que reproducir, rediseñar, analizar o expresar un objeto, real o imaginario. Lo que iba a ir en el lienzo no era un cuadro, sino un evento. Campo de color. En contrapropuesta a lo gestual, el potencial expresivo del color, artistas como Rothko, Newman y Frankenthaler crearon una obra basándose en grandes formatos dominados por el color. El impulso era reflexivo y cerebral, utilizando medios pictóricos simplificados para crear una especie de impacto elemental. Estos artistas hablaron de un objetivo para lograr lo sublime en lugar de lo hermoso. Newman describió su reduccionismo como un medio para liberarnos de los apoyos obsoletos de una leyenda obsoleta y anticuada, liberarnos de los impedimentos de la memoria, la asociación, la nostalgia, la leyenda y el mito que han sido los dispositivos de la pintura de Europa occidental. Para Rothko, sus rectángulos de colores luminiscentes, brillantes y de bordes suaves deberían provocar en los espectadores una experiencia casi religiosa, provocando emociones muy profundas. Por su parte, Frankenthaler decía, no hay reglas, así es como nace el arte, así suceden los avances. Ir en contra de las reglas o ignorar las reglas, de eso se trata la invención. En todos los casos, la escala contribuyó al significado. Eran obras para ser vistas en entornos no muy grandiosos, y esta proximidad hacía que el espectador se sintiera envuelto en una experiencia envolvente con respecto a la obra. Rothko dijo, pinto en grande para ser íntimo. Los artistas pertenecientes al campo de color estaban profundamente interesados en la religión y el mito, y utilizando esas grandes áreas de color crearon obras que producían un estado contemplativo y meditativo en el espectador. En un ensayo escrito en 1948, Barnett Newman decía, en lugar de hacer catedrales con Cristo, el hombre o la vida lo estamos haciendo con nosotros mismos, con nuestros propios sentimientos. Los pintores expresionistas abstractos exploraron nuevas formas de crear arte, revitalizando y reinventando el medio de la pintura. Cambiaron su naturaleza con sus grandes lienzos abstractos, líneas enérgicas y gestuales y nuevos procesos de producción. Experimentaron con materiales no tradicionales como pintura comercial y brochas en vez de pinceles, así como nuevos métodos de aplicación de la pintura como lo hizo Pollock con sus drippings o trabajando en un lienzo sin imprimar, dejando correr libremente la pintura sobre este como lo hizo Frankenthaler. Jackson Pollock es quizá el artista perteneciente a esta corriente más conocido, famoso por sus pinturas del tamaño de un mural. Al colocar el lienzo en el piso, Pollock goteaba, salpicaba, arrojaba y manchaba la pintura por toda la superficie de un gigantesco lienzo colocado en el piso, pero a pesar de la apariencia aparentemente espontánea de sus pinturas, Pollock, como otros expresionistas abstractos, mantuvo un equilibrio entre el caos, el orden y el control. Pollock estaba en la cúspide de su carrera cuando hizo One, Number 31, en 1950, una de las tres pinturas del tamaño de una pared que produjo en rápida sucesión en el verano y el otoño de 1950. Es un campo de hilos de pintura densamente entrelazados por charcos y toques de color.
Comenzó colocando lienzos en el piso y vertiendo, goteando y esparciendo pintura de esmalte sobre su superficie, a veces directamente de la lata, aplicándolos con palos y cepillos. También escurría pintura a sus lienzos, perforando agujeros en el fondo de las latas de pintura o exprimiéndola directamente de los tubos e incluso usando una jeringa para bañar pavos en el horno. Aunque no fue el primero en explorar los esmaltes líquidos, Pollock aprovechó sus propiedades formales de una forma más espectacular que nadie. Su interés en el azar y el accidente de los surrealistas desencadenó su experimentación inicial, utilizando la gravedad y el impulso del chorreado de la pintura, convirtiendo esta acción en un sinónimo de su nombre. También tuvo influencia de artistas como Hans Hofmann, quien también derramaba pintura en su obra, o en la forma en que los navajos esparcían arena en sus pinturas rituales. Aunque esta estrategia formal era muy importante, el concepto era primordial. Pollock sostenía, la técnica es solo un medio para llegar a una idea. Proceso. Mi pintura no proviene del caballete, decía Pollock. Prefiero clavar el lienzo sin estirar en la pared dura o el piso. En el suelo estoy más a gusto, me siento más cerca, más parte del cuadro, ya que así puedo caminar alrededor de él, trabajar desde los cuatro lados y estar literalmente en el cuadro. Prefiero palos, paletas, cuchillos y pintura fluida, chorreando. Cuando estoy en mi pintura no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Hay armonía pura, un toma y daca fácil, y la pintura sale bien. Esta pintura de Willem de Kooning, llamada Woman Number One, de 1952, se puede ver en el centro una mujer sentada. Esta pintura mide casi 2 metros de alto por 1,5 de ancho. Vemos una figura compuesta por una mezcla aparentemente loca de pinceladas amplias en tonos de blanco, gris, amarillo, naranja, verde, azul y rosa. Dos hombros y senos amplios, mira hacia adelante, con los ojos muy abiertos, ocupando casi un tercio de su rostro y una boca prácticamente sin labios, con dientes largos. A pesar de tanto peso, parece aplastada, presionada contra la superficie de la pintura. Lo que haces cuando pintas, tomas un pincel lleno de pintura, pones pintura en el cuadro y ya tienes la obra. Así lo declaró Willem de Kooning, que era un célebre artista abstracto por sus exuberantes pinturas y vívidas composiciones, en las que a menudo fusionaba la abstracción y la representación. A lo largo de una carrera que duró casi 7 décadas, experimentó continuamente, cambiando su estilo para explorar nuevas técnicas y formas de expresión. Esta constante reinvención condujo a la creación de un cuerpo de obra con pintura, dibujo, grabado y escultura, caracterizados por la audacia y la innovación. Como dijo una vez el artista, el arte no debería tener que ser de cierta manera. Detrás de todo el trabajo de de Kooning, incluso de sus pinturas más abstractas, había una base de dibujo y técnica comercial. Se formó tanto en bellas artes como en artes comerciales y de diseño en la Academia de Rotterdam en los Países Bajos y trabajó como rotulista mientras realizaba sus primeras pinturas y dibujos en un estilo más académico. En 1926, el joven artista viajó de polizón en un barco británico con destino a Nueva York, donde la era del jazz estaba en pleno apogeo. Cayó bajo el influjo de la improvisación, la libertad lírica de la música, jazz y el arte abstracto realizado por otros artistas. Nueva York también lo puso en contacto con el trabajo de Henry Matisse y Giorgio de Chirico y sus contemporáneos como Stuart Davis y Achille Gorky, con quienes desarrolló una amistad particularmente cercana y mutuamente inspiradora. La figura femenina fue un tema especialmente fértil para el artista, cuyas pinturas de mujeres estuvieron entre sus obras más controvertidas y siguen siendo muy discutidas hasta el día de hoy. En 1953, el Museo de Arte Moderno adquiere esta pintura, Mujer número uno, lo que llevó al comité de selección a declarar. El comité encontró la imagen bastante aterradora, pero sintió que tenía una vitalidad intensa y le gustó la calidad del color. El primer trabajo de una serie de 6 parece encargar la afirmación del artista. La belleza se vuelve petulante para mí. Me gusta lo grotesco, es más alegre. Cuando de Kooning comenzó a pintar Woman Number One, la abstracción era la forma dominante en el arte estadounidense. Artistas y críticos habían declarado que la figura humana era un tema obsoleto. Y el propio de Kooning disfrutaba de elogios por las composiciones abstractas que había estado produciendo durante los años anteriores. Muchos de sus compañeros vieron Mujer número uno como una tradición, una regresión a una tradición pasada de moda. La pintura también fue causante de acusaciones de misoginia, ya que hubo interpretaciones que afirmaban que el sujeto femenino se percibía como amenazante,
codificador y violento. Sin embargo, según de Kooning, esa no era su intención. Esta serie le dio la oportunidad para experimentar más ampliamente con diversos métodos de aplicación de la materia pictórica. Lo sublime, Newman, Frankenthaler y Rothko. A través de la exploración del gesto, la línea, la forma y el color, muchos artistas del expresionismo abstracto esperaban provocar fuertes reacciones emocionales. Su gran escala creó una experiencia visual abrumadora y para algunos casi religiosa. Mark Rothko dijo que sus pinturas deben verse desde una distancia de 18 pulgadas, tal vez para dominar el campo de visión del espectador y así crear una sensación de contemplación y trascendencia. Algunos críticos, como Robert Rosenbaum, consideraron que el interés del expresionismo abstracto por lo sublime era una continuación de los ideales de los románticos. En 1948, Newman escribió un ensayo titulado Lo sublime es ahora, en el que afirma que Estados Unidos es donde los artistas finalmente están logrando lo sublime. En lugar de hacer catedrales con Cristo, el hombre o la vida, lo estamos haciendo de nosotros mismos, de nuestros propios sentimientos. Esta pintura de Barnett Newman se llama La voz, de 1950. La voz es etérea, su superficie casi en blanco sobre blanco. Al nombrar su obra, Newman usó hábilmente la paradoja al titularla, ya que es uno de sus trabajos más silenciosos. Vemos un campo blanco pintado con esmalte, aplicado de manera tan uniforme que el único toque de textura proviene del tejido del lienzo, interrumpido solamente en su borde derecho por una delgada franja vertical que, aunque blanca, es ligeramente más oscura. El artista lo llamó un zipper, pintado con temple de huevo, lo que le da una apariencia rígida. Cuando hizo la voz, Newman estaba aumentando el tamaño de sus lienzos y reduciendo la visibilidad de su pincelada. Mientras que sus compañeros Pollock y de Kooning destacaron sus gestos, Newman a menudo trató de eliminar todo rastro de su mano. Esto dio por resultado pinturas con superficies mudas, cuya escala monumental envolvía a los espectadores dentro de extensiones abiertas de color. Estas cualidades llevaron a los críticos a llamar a Newman pintor por excelencia del color field, inspirando a otros artistas y dando pie a la creación del minimalismo. Las obras de Frankenthaler son de gran escala y a menudo presentan amplias áreas de pintura. La artista desarrolló una técnica de pintura en la que diluía los pigmentos con trementina para que empaparan y mancharan el lienzo sin imprimar, absorbiendo el pigmento en lugar de posarse sobre la superficie de este. Esta técnica lograba que el color se incrustara en la tela, dando un efecto de acuarela gigante. Rara vez la artista discutió sobre si sus composiciones abstractas tenían fuertes figurativas. Sin embargo, a menudo mencionó su interés por el paisaje. Dijo que las pinturas que estas pinturas las había ideado cuando estaba en el campo y ella estaba llena de ideas sobre el paisaje, el espacio, la disposición, la perspectiva, la repetición, lo plano, la luz, todo lo cual se tradujo en una experimentación práctica en la pintura. En 1957, Frankenthaler dijo: si me viese obligada a hacer asociaciones, pienso en mis imágenes como paisajes, mundos y distancias explosivas sostenidas sobre una superficie plana. El título de esta obra hace referencia al personaje bíblico de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. Como se describe en el libro de Génesis, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que llegaba al cielo. Hablando sobre esta pieza, Frankenthaler dijo: la imagen se desarrolló poco a poco mientras trabajaba en ella, en formas simbólicas de una figura y una escalera. Por lo tanto, le dio el título de la escalera de Jacob. Mark Rothko. En 1943, Mark Rothko, junto con su amigo y colega, el pintor Adam Gottlieb, escribieron varios manifiestos filosóficos que guiarían su arte en los años venideros. Escribieron: favoreceremos la expresión simple del pensamiento complejo. Estamos a favor de la forma grande porque tiene el impacto de lo inequívoco. Deseamos reafirmar el plano de la imagen. Estamos a favor de las formas planas porque destruyen la ilusión y revelan la verdad. La escala de la superficie del número 16, rojo, marrón y negro, reflejan estas ideas. Un colorista brillante a lo largo de su carrera, Rothko pasó de trabajar con colores brillantes a colores oscuros. El número 16 crea una sensación de profundidad atmosférica con sombras nocturnas de intensos púrpuras, granates y marrones. En esta pieza el artista buscó asombrar a los espectadores a través del silencio y la contemplación. Luminoso y pesado a la vez, este cuadro refleja un impresionante dominio de los elementos formales de la pintura: color, composición y espacio pictórico, brillo superficial y pincelada.
Usó cantidades generosas de trementina para crear una superficie mate brumosa, mientras que para suavizar la geometría usó un pincel pequeño o un trapo empapado en trementina también para difuminar las esquinas y los bordes de las formas rectangulares. Esta reducción del borde de las líneas destaca los efectos perceptivos de sus colores, creando la ilusión de profundidad y de volumen dentro de una superficie plana. Rothko le dijo una vez a un amigo: a menudo hacia el anochecer hay una sensación en el aire de misterio, amenaza, frustración. Todo esto a la vez. Me gustaría que mis pinturas tuvieran la cualidad de estos momentos. Conclusiones. Independientemente de los puntos de vista de los críticos sobre este tema y de las definiciones racionales del arte, los expresionistas abstractos lograron explorar conceptos que invitan a la reflexión sobre la espiritualidad del tiempo, el espacio y la cultura popular. Aunque este movimiento no se caracterizó por un estilo específico, lo primordial es el mensaje sobre la representación de las emociones del artista en su obra y a través de la experimentación, el uso del color y sus afectaciones, a la vez que sobre el estado de ánimo del espectador. Los artistas expuestos anteriormente son los que me parecen más interesantes a mi forma de ver. La obra de Pollock siempre me sorprende. Me puedo perder horas tratando de seguir el enjambre de líneas sobre el lienzo. Bartlett Newman me calma. Su obra monocroma, tranquila, plana, silenciosa, me produce una sensación de paz. Acerca de la obra de de Kooning, es una de mis favoritas. Tiene una energía inmensa que me provoca el deseo de correr, tomar una brocha y ponerme a pintar en ese momento. Helen Frankenthaler fue la única de las mujeres pertenecientes al movimiento que logró reconocimiento en su época. Las otras dos, Lee Krasner, casada con Pollock, y Elaine de Kooning, solo fueron consideradas en un papel secundario, detrás de sus famosos maridos, y aunque Frankenthaler también estaba casada con el excelente artista Robert Motherwell, logró sobresalir por ella misma, gracias al desarrollo de su técnica pionera. Para mí el expresionismo abstracto se trata de la intensidad de la experiencia, despertando emociones que a veces rayan en lo físico. Mi primer encuentro con esta corriente fue a través de la obra de Mark Rothko en la National Gallery en Washington. Tendría yo alrededor de 15 años y no sé cómo mis acompañantes desaparecieron, y de repente me encontré a solas en una sala repleta de su obra. Me quedé paralizada por esos enormes lienzos que me causaban a la vez una sensación de terror, así como del placer que me provocaba la contemplación de una belleza melancólica muy hermosa. Era como si me aplastaran, pero también me llevaran a una apertura de luz, como en el cielo. Hoy en día siento todavía una gran emoción al ver estas maravillosas y terribles obras que estoy segura tuvieron una gran influencia inconsciente en mi decisión de convertirme en artista unos años después.